el tema de los linfomas. Bueno, hoy día vamos a ver desde el punto de vista histopatológico algunas características que vamos a tener en cuenta cuando nos referimos a los linfomas. Empecemos. Por ejemplo, ahí hay un ganglio linfático normal. Y como siempre hay que mencionar, desde el punto de vista histológico, siempre lo más importante es recordar cómo es aquello que es normal. Entonces, ustedes pueden ver que aquí hay dos zonas. Una zona periférica, que es la más oscura, y una zona central, que es más pálida. Ahí nos estamos refiriendo a la corteza en la forma más pálida y a la médula en la forma más central. Ahora, aquí hay una zona, a todo esto tiene un nombre. Y esa estructura tiene una parte, por ejemplo, ahí central, que es más pálida. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de esa parte central? La médula, doctor. No, ahí donde está el puntero. Ojo que estamos hablando de un ganglio linfático normal. La pregunta es, dentro de la corteza del ganglio, porque el ganglio tiene corteza y tiene médula, dentro de la corteza vemos unas estructuras circulares, ovoideas, que se llama folículo linfoide. Pero ese folículo linfoide tiene una parte central más pálida. ¿Qué nombre tiene esa parte central? ¿Alguien recuerda? Eso es el centro germinativo. Ah, se perdió acá, perdón. Ahí. Ese es el centro germinativo de Fleming. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que el ganglio linfático está constituido por linfocitos. Recuerden que los linfocitos, si bien es cierto, hay varios tipos, pero desde el punto de vista práctico se puede considerar o catalogar que hay dos grandes grupos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, ¿correcto? Ya está. Entonces, ahora, desde el punto de vista histológico con hematoxilina y eosina, es muy difícil determinar cuál es un linfocito B y cuál es un linfocito T. Es muy difícil. Sin embargo, desde el punto de vista topográfico, sí hay alguna forma indirecta de poder ver cuáles son B y cuáles son T. Por ejemplo, aquí en esta imagen, yo preguntaría, ¿cuáles son los linfocitos B y cuáles son los linfocitos T? ¿Es posible determinar eso? ¿Es posible en una imagen con hematoxilina y eosina, a este aumento o a mayor aumento, poder discriminar entre un B y un T? La respuesta es no. Con hematoxilina y eosina es muy difícil. Sin embargo, por la ubicación sí podríamos más o menos determinar cuál es T y cuál es B. Sucede que en esta estructura que se llama folículo linfoide, en la parte periférica, que es lo más oscuro, que se llama la zona del manto, ahí vamos a tener linfocitos T. ¿Ya? Entonces, esta parte más oscura son linfocitos T. Y la parte más clara, que está en el medio, eso generalmente son linfocitos B. Entonces, como pueden observar, de manera indirecta sí hay una forma que permita identificar cuál es un linfocito T y cuál es un B. Ahora, habíamos mencionado en la clase teórica que habían dos tipos de linfomas, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. ¿Es correcto? Sin embargo, si eso es así, la pregunta es, ¿y este linfoma MALT? ¿Qué significa MALT? Tejido linfoide asociado a mucosa. No. Muy bien, tejido linfoide asociado a la mucosa. La pregunta que yo haría es, ¿y dónde tengo, en qué parte de mi cuerpo yo tengo tejido linfoide asociado a la mucosa? Placas de Peyer, en los ganglios adenoides, ¿no? Tracto gastrointestinal. Muy bien, en el aparato gastrointestinal, y tengo en realidad en varias otras regiones del cuerpo, ¿ya?
Y por eso es que en algunos libros mencionan que el MALT se puede denominar o tiene subtipos como son el SALT, el VALT, ¿sí? ¿Qué significa SALT? Viene de skin, que es el tejido linfoide asociado a la piel, y así yo tengo el VALT, que es el tejido linfoide asociado a los bronquios, y así puedo ir jugando con los nombres. ¿Recuerdan de estos tres cuál es el linfoma más frecuente? Eso lo habíamos mencionado. ¿Qué pasó? Lo habíamos ¿Ve difuso, mencionado doctor? ya, pero No, digamos que entre los dos, el más frecuente es el no Hodgkin, ¿correcto? Hodgkin. Sí, el no Hodgkin. Creo que no se escucha. Sí, doctor. Ahora, además de ser el más frecuente, es el más agresivo. Porque recuerden que las diferencias entre el Hodgkin y el no Hodgkin, además de obviamente de las células de Rieger-Steinberg y algunas características histopatológicas, es el hecho de que el más frecuente es el no Hodgkin y al mismo tiempo es el más agresivo. El linfoma de Hodgkin, digamos que es más benevolente, ¿no? No es tan agresivo. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de el linfoma de Hodgkin. Y hay que tener cuidado cómo escribimos Hodgkin, ¿ah? Siempre, a veces los alumnos lo escriben de cualquier forma, ¿ya? A veces algunos lo escriben así como suena, y obviamente así no es, ¿ya? Entonces, este linfoma de Hodgkin, que es el menos frecuente, se va a dividir o se va a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, la variante clásica, que a su vez engloba 4 tipos, ¿sí? Y por otro lado, la variante no clásica, ¿sí? Dentro de la variante clásica, que a su vez incluye 4 tipos, tenemos, por ejemplo, la esclerosis nodular, la celularidad mixta, el rico en linfocitos y el pobre en linfocitos. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener una adenopatía, ¿sí? Una adenitis. Recuerden las imágenes que mostramos, ¿no? Una adenitis no es otra cosa que la inflamación del ganglio linfático, que puede ser algo muy pequeño y algo muy discreto que resulta bastante difícil poder identificar, a una lesión ya como esta que vemos aquí, donde sí pues es un poco más evidente. Sin embargo, otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de los linfomas es la ubicación. Miren, aquí la lesión está en la región, en este caso en la región supraclavicular, muy cerca de la región cervical. Entonces, los ganglios linfáticos también tienen algunas ubicaciones específicas, ¿sí? ¿Ya está? ¿Qué vamos a observar? Miren, esta es una imagen en panorámico donde lo que llama la atención es esta zona. ¿Correcto? Estamos delimitando la zona alterada. Esta es la zona que no es normal. Alguien dirá, pero ¿y cómo sabemos que esto no es normal? Porque si esto fuera normal, debería estar compuesto por estas estructuras, que son los folículos linfoides, y que no lo observamos en esta otra zona. ¿Correcto? Entonces, una de las primeras características histopatológicas que nosotros vamos a observar es la pérdida de la arquitectura tisular normal del ganglio linfático. Entonces, este es un ganglio linfático que ha perdido su arquitectura tisular normal. ¿Correcto? Cuando le damos mayor aumento, vamos a ver que vamos a encontrar una población celular que, si yo lo comparo con un linfocito, porque miren, vamos a ver, eso es un linfocito, este redondito azul es un linfocito, aquí hay otro linfocito y por aquí hay otro linfocito. O sea, si eso es un linfocito, lo que yo estoy encontrando es una célula, por ejemplo, a ver, esta, miren, es una célula grande, porque si yo lo comparo con un linfocito, es bien grande, es 10 veces o incluso más veces, es una célula grande, ¿ya? Que es binucleada. Miren, aquí hay un núcleo y aquí hay otro núcleo. Y no solamente eso, sino que es grande, binucleada y que tiene un nucleolo prominente. Si no queda claro, vean esta otra imagen aquí, ahí donde está el puntero. ¿Lo pueden ver? Esa es una célula que es grande, que es gigante, gracias, que es binucleada y que tiene nucleolo prominente. Esta célula que está aquí
A ver, vamos a ver. Esa es la célula de Rip-Steinberg. ¿Correcto? Miren que tiene que tener esa característica de que tiene que ser muy grande. ¿Ya? Ahora, resulta que la célula de Rip-Steinberg, que teóricamente tiene un origen en linfocitos B, aunque, no sé, alguien pudo leer, creo que no colgamos las diapositivas, ¿no? Porque mencionamos alguna literatura, ¿recuerdan en la clase? Un tanto polémica, donde en uno de los artículos que se ha publicado refiere que puede haber la célula de Rip-Steinberg que tenga origen en un linfocito T. Bueno, la idea no es confundirlos, ¿ah? Pero sí tienen que entender que esta célula de Rip-Steinberg, por lo menos de forma clásica, se considera que es un linfocito B alterado. ¿Correcto? Ahora, pero esta célula de Rip-Steinberg tiene variantes, ¿sí? Tiene distintas formas de presentación. Y una de ellas es, por ejemplo, esta, ahí donde está el puntero, que es mononucleada, o por ejemplo esta, o por ejemplo esta otra. Cuando yo observo esta célula que es mononucleada, o sea, es como que si a la de Rip-Steinberg lo hubiera partido por la mitad. Esta célula que es mononucleada, pero que igualmente es muy grande, a esa célula se le llama la célula de Hodgkin. Y tanto la célula de Rip-Steinberg como la célula de Hodgkin son criterios histológicos para hacer el diagnóstico de linfoma de Hodgkin. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué eso es un linfoma de Hodgkin? Eso es un linfoma de Hodgkin, primero porque tengo las células de Rip-Steinberg. Ahora, sin embargo, una de las características que podemos encontrar en el linfoma de Hodgkin en particular, es que la proporción de células neoplásicas versus las células normales no es muy grande. Es decir, en este cuadro, vamos a asumir que todo este rectángulo es el 100%. ¿Cuánto representa las células neoplásicas? Si lo miramos así al ojo por ciento, yo diría pues quizás un 40 o un 50 siendo malos. Pero, ¿es un 90%? No. ¿O alguien piensa lo contrario? Entonces, ese primer dato de que el porcentaje de células tumorales no es el 100% o no es muy importante, es un criterio también para poder identificar al linfoma de Hodgkin. Otro criterio que me parece que aquí quizás ahí donde está el puntero, a ver, vamos a ver, quizás en otra imagen. A ver, un momento. Ya, a ver, aquí, ahí donde está el puntero, vamos a buscar otra imagen, a ver si se ve mejor. A ver, un instante, ¿qué pasó? Se ha colgado. Ya, a ver, aquí. Primero vamos a reforzar la imagen de la célula de Rip-Steinberg, que es esta que está aquí. Miren, es una célula grande, binucleada, con nucleolo prominente. Ahí hay una, aquí hay otra. ¿Sí? Luego tenemos la célula de Hodgkin, que es esta o esta otra. Pero ¿alguien habrá podido leer o ha leído si es que existe alguna otra variante de la célula de Rip-Steinberg? ¿Nadie? Por ejemplo, en algunos libros refieren que hay la variante en forma de palomita de maíz. ¿Alguien ha revisado eso? Bueno, esa variante no es otra cosa que la célula de Rip-Steinberg, pero que está entrando... Uy, ¿qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? ¿Me siguen escuchando? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Normal. Pero se ha perdido ya no se ve, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ha pasado. ¿O sí están observando ustedes el PowerPoint? Sí, se ve, doctor. Sí, se observa, doctor. Ya, correcto. Miren,
Solo que creo que se salió de la presentación. Ya, ahí estamos. Miren, ¿ah? Esta célula, ahí donde está el puntero, esa es la variante en forma de palomita de maíz o de popcorn. ¿Qué cosa es eso? Eso no es otra cosa que la célula de Rieger-Steinberg, que está entrando en una especie de apoptosis, en una especie de momificación. Es más, en algunos libros dicen las células mumi, que es de momia. Profesor, disculpe. No, yo no puedo observarlo bien. No sé si podría usted usar esa herramienta que es como que para usar una pizarra, solo tiene que presionar en la misma pantalla y, o sea, A ver, a ver, a no ver. sé si aparece por ahí. Si no, ya Ya, si no, otro momento será. espérate, te pongo si no el lápiz. A ver, vamos a ver. A ver, pero en este momento cuando yo señalo con el puntero, ¿lo pueden observar? Ahora sí, solo que de antes no lo podía observar. Ya, sí, debe ser ya. Entonces vamos a manejarlo de esta forma. Miren, a ver, para quedar, ahí donde está el puntero, esta es una célula de Rieger-Steinberg. Vamos a poner acá, ya. Uy, ¿qué pasaba? A ver acá, ya. Esta es otra célula de Rieger-Steinberg. ¿Por qué digo que es de Rieger-Steinberg? Porque es binucleada y tiene nucleolo prominente. Y es muy grande. Sin embargo, aquí, ahí ahora donde está el puntero, ahí vamos a observar la célula de Hodgkin. ¿Qué cosa es la célula de Hodgkin? Es la misma Rieger-Steinberg, pero es la variante mononucleada. Pero así como hay esa variante, también puedo encontrar esta otra variante, donde está el puntero, o esta otra, que se llama la célula en forma de palomita de maíz. Y luego, algunos libros refieren las células momia o las células mumi, que más o menos aquí, más o menos podría ser esto. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, uno de los primeros criterios para hablar de el linfoma de Hodgkin. Pero también vamos a observar otros criterios. Justo arriba del puntero, ven una manchita rosada intensa, arriba del puntero. Esa manchita rosada intensa es un eosinófilo. Resulta que en el linfoma de Hodgkin, un criterio también muy importante es el componente inflamatorio, ahí está, arriba del puntero, que es el eosinófilo, ¿correcto? Entonces los eosinófilos también son otro criterio. Entonces miren, hasta aquí, ¿qué tenemos? Tengo, primer criterio, la alteración de la morfología normal del ganglio linfático. Segundo criterio, la presencia de las células de Rieger-Steinberg, que las voy a describir de la siguiente forma. Una célula grande, binucleada, con nucleolo prominente, y que tiene más o menos, por lo menos 10 veces el tamaño normal que un linfocito. Y digo por lo menos porque puede ser más. Luego tengo acá, esta de aquí, es la célula de Hodgkin, que es una célula grande, pero que es mononucleada. Ya está. ¿Qué otro criterio, qué otro dato tengo que tener en cuenta? Que el porcentaje de células tumorales solamente es el 40 o 50%, y que la otra parte, por ejemplo, ahí donde está el puntero, o aquí donde está el puntero, eso es no tumoral. Eso es algo que solo tiene el linfoma de Hodgkin. Y finalmente que tengo pues los eosinófilos, ¿correcto? Esas vendrían a ser las características del linfoma de Hodgkin. Ahora, ¿qué hay con respecto al linfoma no Hodgkin, que es el más abundante? Y que, como bien decían ustedes, uno de los más frecuentes es el linfoma difuso células B grandes. Hay varios otros tipos, indudablemente. Pero, ¿qué vamos a encontrar acá? Por ejemplo, ahí, miren, vamos a comparar. Miren cómo se observa un ganglio linfático normal. Así se observa normalmente. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque miren aquí, esta parte está alterada. Pero miren esta otra imagen. ¿Qué les llama la atención ahí? O sea, lo primero que el alumno de medicina debería de poder identificar es decir que eso no es normal. No necesariamente con esta imagen pues vamos a decir que es tal o cual linfoma, pero sí el alumno tiene que tener la capacidad de decir, mira, esto no es normal. Y la pregunta es, ¿y por qué no es normal? Ah, mira, no es normal. ¿Por qué? Porque debería tener una zona cortical en la periferia y una zona más pálida que es la medular en la parte central.
Y en esa zona cortical deberíamos tener los folículos linfoides con su centro germinativo de Fleming, que no estamos observando acá. Entonces, aquí también yo puedo decir, mira, lo que yo estoy viendo es una pérdida de la arquitectura tisular normal del ganglio linfático. Vamos a poner mayor aumento. Miren, y a mayor aumento, lo que llama la atención es que hay una proliferación o un componente que es difuso, porque ocupa casi todo el espacio. Es difuso y homogéneo. ¿Qué significa que sea difuso y homogéneo? Que casi todo se parece. Ahora, ¿cómo poder distinguir lo normal de aquello que no lo es? Siempre volvemos a lo mismo. Un linfocito normal es, vamos a poner, ¿por qué salió? A ver, permítanme un instante. Un linfocito normal es una estructura pequeñita, es una bolita azul pequeña, ya está. Eso es un linfocito normal. Sin embargo, aquí, miren, arriba del puntero, y aquí también, arriba del puntero, hay unas estructuras, miren, ahí, y ahí también, que son más grandes de un linfocito normal. Ojo, no hay que equivocarse. Quizás por ahí alguien, con algo de razón, podría decir, mira, doctor, ahí justo arriba del puntero tengo una célula de Hodgkin. A ver, vamos a buscar, o aquí, miren, a esta. O, a ver, más alejado, o quizás esta misma, ahí justo arriba del puntero. Alguien dirá, mira, ahí hay una célula de Hodgkin o incluso una de Rick Stenberg. ¿Por qué? Porque yo lo veo binucleado, porque tiene un nucleolo prominente. La pregunta es, ¿por qué no es un linfoma de Hodgkin? ¿Saben por qué no es? Porque esta célula, que está ahí justo arriba del puntero, a pesar que parece célula de Rick Stenberg o célula de Hodgkin, no es. ¿Y cuál sería la respuesta de por qué no es? ¿Por qué no es una célula de Hodgkin esto? ¿Alguien? ¿Deberían estar en menor cantidad, doctor? ¿Deberían ser más grandes? Ya, justamente tú has dado las dos razones. Primero, ojo, tiene que ser, si es una célula de Rick Stenberg, debería ser 10 veces su tamaño. Aquí las proporciones son muy importantes, porque esta célula, que si bien es cierto, parece una célula de Hodgkin, no lo es por el tamaño. Compárenlo, ahí hay un linfocito al costado normal. Y lo otro es que si esto fuera una célula de Rick Stenberg, debería estar pues en menor proporción. Y aquí lo que vemos es que casi todo está formado por estas células que son grandes. Miren, ahora, ¿y qué son? ¿Qué es esta célula? Ese es un linfocito, pero es un linfocito neoplásico. Entonces, ¿cómo describo yo esta lámina? Yo la voy a describir como la proliferación difusa y homogénea de linfocitos neoplásicos, porque son neoplásicos. Alguien dirá, pero ¿y por qué es neoplásico? Porque es más grande y porque tiene nucleolo. Normalmente un linfocito normal no tiene nucleolo. Entonces yo estoy viendo la proliferación difusa y homogénea de linfocitos neoplásicos, que son más grandes que un linfocito normal. Entonces ya tengo el diagnóstico. Linfoma no Hodgkin de células B difusos. Pero alguien dirá, vamos a ver el primero, miren acá, a mayor aumento. Vamos a repetir, para que no se confundan. Considerando que ahí donde, arriba del puntero, ese redondito azul, o este redondito azul, o este redondito azul, son linfocitos normales. Por ejemplo, aquí hay un linfocito normal. Miren que ahí nomás al costado hay uno que pareciera una célula de Hodgkin, una célula grande y mononucleada, pero no es por el tamaño. Entonces, de nuevo, ¿cómo describo yo esto? La proliferación difusa y homogénea de linfocitos neoplásicos grandes, porque son más grandes. Pues miren, uno normal es así, es como un redondito. Aquí tenemos uno que es más grande. Entonces, por eso es que yo digo, esto no es normal. Eso, ojo, yo no puedo decir con esta imagen que ustedes están viendo, yo no puedo atreverme a decir que es un linfoma B. Porque alguien dirá, ¿y por qué no es T? Y tendrá mucha razón, ¿eh? Porque, ¿cómo yo me atrevo a decir que eso es B? ¿Qué necesitaría para yo
garantizar o asegurar que eso es B o T? ¿Qué tendría que tener o qué tendría que usar? Métodos inmunohistoquímicos. Muy bien. Eso es métodos de inmunohistoquímica. ¿De acuerdo? Entonces, utilizo pues algunos marcadores. El primer, ojo, cuando yo tengo esa imagen, si bien es cierto, ahorita estamos en el capítulo de linfomas, y si bien es cierto, estamos viendo los linfomas, se asume pues que eso es un ganglio linfático, y que las células que están ahí algo tendrán que ver con el linfoma. Pero yo me pregunto, ¿y por qué no podrá ser otro tipo de neoplasia? Estoy hablando de un carcinoma, estoy hablando de un sarcoma. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar o reconocer que estas células son linfocitos. Para eso utilizo una coloración especial, que es esta, que es el CD45. Esto es inmunohistoquímica. Y el CD45 es una proteína que se encuentra en la superficie de todos los linfocitos. Correcto. Entonces, primero yo utilizo el CD45 para poder orientarme y decir, mira, esto que está aquí, eso sí son linfocitos. Ahí está, ya te lo demostré. CD45, correcto, ya está. Ahora, pero queda pendiente, ¿es B o es T? Entonces, utilizo, miren, ahí hay otro marcador. Utilizo el CD20 o el CD30 para ver si es que son B o son T. El CD20, 20 viene de B, claro que 20 es con V, es para linfocitos B, y el CD30, 30 viene con T, es para los linfocitos T. ¿Correcto? Otro marcador que también se utiliza, miren, es el es el P53. El P53 es un marcador que indica el índice de proliferación mitótica. ¿Por qué? Porque yo digo, pero si el CD45 está en la superficie de los linfocitos, bueno, un ganglio linfático normal va a ser CD45 positivo, porque son linfocitos. Entonces, tiene que haber alguna otra variable, tiene que haber algún otro dato que me permita a mí identificar o me permita a mí decir que esos linfocitos que están ahí realmente sí son neoplásicos y que están en un ciclo de celular acelerado. Y para eso utilizo esa coloración que es el P53. Cuando el P53 está muy intenso, eso a mí me indica que hay una abundante proliferación celular, un abundante índice mitótico. ¿Correcto? Ya está. Bueno, finalmente vamos a ver un ejemplo de un linfoma MALT. Miren, aquí en la parte superior estamos viendo un corte de intestino. Tengo la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Y lo que estamos observando es que a nivel de submucosa, aquí, hay una proliferación también. ¿De quién? De alguna célula. Está proliferando una célula. Miren que es difuso y es homogéneo. Veamos a mayor aumento. Ahí está. Miren aquí. Es difuso y es homogéneo. A mayor aumento, yo voy a identificar que se trata de linfocitos atípicos. Y aquí volvemos a la misma historia. ¿Y cómo sabe, doctor, que esos son linfocitos? Ah, porque busco un linfocito normal como ese y veo que estos de aquí son un poco más grandes, tienen un nucleolo prominente, no llegan a ser tan grandes como la célula de Rieger-Steenberg y por eso esto de aquí es un linfoma no Hodgkin. Bueno, en este caso, como está en el intestino, se cataloga como un linfoma MALT. ¿Correcto? Ya está. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, tengo una duda. ¿Se podría decir entonces que en el linfoma de Hodgkin vamos a encontrar tres tipos de células neoplásicas? Mira, en realidad en el linfoma de Hodgkin, la célula neoplásica se considera la de Rieger-Steenberg. Ahora, lo que sucede es que las células de Rieger-Steenberg tienen muchas variables. Por ejemplo, hay una variable que yo no he mencionado, que es la variable lacunar. Entonces, lo que podríamos decir es que en el linfoma de Hodgkin,
la célula tumoral va a ser la célula de Rieck-Steenberg con todas sus variantes. Entonces voy a tener la variante clásica, la variante mononucleada, que es la célula de Hodgkin, la variante en Podcore, la variante MUMI y también otra variante que es la lacunar. ¿De acuerdo? Pero siempre debemos tener en cuenta que en el linfoma de Hodgkin la célula tumoral es la de Rieck-Steenberg. ¿Correcto? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra interrogante? ¿Algo que no haya quedado claro? Como pudimos ver en la teoría y luego se reforzó en el seminario, el tema de los linfomas es bastante denso, es bastante diverso, hay una gran variedad de linfomas. Se utilizan actualmente una gran cantidad de marcadores de inmunistoquímica y marcadores de prueba molecular para tratar de precisar o tratar de identificar qué tipo de linfoma es. ¿Correcto? Recuerden que una de los preceptos que no va a variar es que la clasificación de los linfomas siempre va a cambiar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No hay más preguntas. Bueno, si no hubieran más preguntas, entonces daríamos por culminada la actividad del día de hoy. ¿Con ustedes cuándo nos volvemos a ver? A ver, déjenme ver el cronograma. ¿Lunes no sería, doctor? Sí, el lunes en la práctica, es correcto. El lunes en la práctica, sí. O tenemos seminario, no, el martes es el seminario. El lunes sería el seminario y el miércoles sería la práctica. Ya, correcto. Entonces así quedamos. El lunes estaríamos encontrándonos entonces para el seminario. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Muy Muy bien, bonita muchas su clase. gracias. Muy bien, vamos a hacer el descargue de Gracias, la doctor. lista. Gracias a ustedes. A ver, esperen un momento. Doctor, una consulta, Sí, disculpe. En sí. las hojas, he visto por ahí una literatura que hablaba de